Más información, hubo sesión esta semana en el Consejo Deliberante, pasamos una parte, el punto de las 41 viviendas que siguen en conflicto en Pehuajó y para conocer más detalles de lo que ocurrió vamos a hablar con el presidente de la bancada de Juntos, está en línea Pablo Lanic. Pablo, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día Andrea, gracias a ustedes como siempre por el espacio que nos dan. Pablo, bueno, sesión en el Consejo Deliberante, contanos qué fue lo que dejó. Bueno, tal vez ese haya sido uno de los puntos más sobresalientes, o al menos el que más nos preocupaba a nosotros, que por supuesto, bueno, no fue aprobado, pero, digamos, por el resto teníamos algún otro proyecto que al ser proyecto de ordenanza queda en comisión para su análisis y luego subirá con uno o en su caso dos dictámenes, pero bueno, sí, digamos que... si ustedes pasaron lo que fue el punto 12, creo que fue uno de los temas que a nosotros más nos preocupa, de los que más reclamos veníamos recibiendo. Esta semana que pasó habíamos recibido incluso algunos proveedores que habían estado teniendo problemas con alguna de estas empresas contratistas de obra pública aquí en Pehuajó. La idea era pedir ese informe, sé que ustedes estuvieron hablando con Mecho, así que pero bueno, no pudo ser y a veces no se entiende por qué no puede ser, ¿no? Porque, digamos, es como que para ciertos temas es como que hay que dejar que trabaje si hay alguna denuncia a la justicia, como se dijo en el ámbito del debate del Consejo Deliberante, pero por otro lado se presentó por fuera del orden del día por un reclamo de vecinos, de dos vecinos de Guanaco, sobre un galpón del ferrocarril, una solicitud al Ejecutivo para que tome cartas en el asunto. Digo, en algunos temas parece que hay que dejar que trabaje la justicia y en otros hay que pedirle al Ejecutivo que haga algo. Bueno, lo que nosotros queríamos es justamente que el Ejecutivo haga algo para tratar de evitar que se repita el problema que tienen las 200 viviendas del barrio Mujica, que eso en algún momento lo vamos a tener que auditar. A nosotros no nos lo aceptaron en nuestro rol como concejal, pero algún día lo tendremos que hacer, porque evidentemente esas viviendas, ¿no? Más que evidentemente, ha habido propietarios que se han hecho las consultas con los arquitectos y les han dicho que hay problemas estructurales, no digo insalvables, pero costosos de salvar, que deberían haber sido tenidos en cuenta a la hora de firmar los avances de obra y demás, y no pasó, y hoy están los vecinos sufriendo las consecuencias. Hoy digo, hoy día de lluvia seguramente, claro. Más que nunca, y lo único que queríamos era teniendo el antecedente, o que queremos es teniendo el antecedente que esto no vuelva a ocurrir, porque evidentemente uno escucha sin darle la razón a nadie, pero de un lado o del otro, quien tenga razón, en ambos casos el perjuicio es para hoy para el erario público municipal y mañana para el vecino que sea el adjudicatario de una de esas viviendas, por ejemplo, ¿no? O al propio municipio con algún otro de los edificios o de la obra pública que tendrá que recibir. Pero bueno, parte, me parece, del cambio que se le está demandando hoy más que nunca a las gestiones es optimizar los recursos, y en Pehuajó tenemos antecedentes como para preocuparnos, porque en relación a las 220 viviendas del barrio Mujica, la única respuesta oficial ha sido contratar un ejército de arquitectos para tratar de volver a hacer lo que debería haberse hecho en su momento, o corregir lo que debería haberse hecho en su momento, lo cual significa volver a pagar por lo que ya se pagó. Y por otra parte, bueno, oficialmente la única declaración de alguien que por supuesto no es ajeno al tema, que es el propio secretario de Obras Públicas, que ha dicho que como parte de la premisa era priorizar la cantidad por sobre la calidad, ¿no? Y eso nunca tiene que ser así, porque acá la calidad, primero, que se paga, la pagan los contribuyentes, y segundo, que la calidad sea la dignidad de una vivienda, por ejemplo, ¿no?
Bueno, decías, hay temas en los que justicia sí, hay temas en los que justicia no. 14, si no recuerdo mal el número, fueron los proyectos presentados una vez que la justicia habló de algo que se había hecho mal en el caso del galpón de Juan José Paso, y ahora se pretende algo similar, pero siguiendo el camino opuesto, en los galpones de Guanaco. Bueno, hubo dos proyectos sobre el galpón de Guanaco, hubo dos notas que entraron juntas al Consejo Deliberante la semana pasada reclamando por una situación allí en uno de los galpones. En uno de los proyectos que nosotros acompañamos, porque se hacía lo que siempre se debe hacer en estos casos, se pide un informe a la empresa Ferroexpreso, que es la concesionaria de los galpones, entre otras cuestiones, ¿no? De las vías, y se le solicita que, por supuesto, garantice la seguridad en ese sector, ¿no? Y obviamente en base, digamos, ese es el comienzo del trámite, en base a lo que venga, después habrá que ver qué es lo que se hace, o en el transcurso del tiempo, si es que no tiene respuesta, digo tiempo, días, ¿no? Habrá que ir a alguna otra instancia, pero eso lo acompañamos porque eso es lo que siempre se debió haber hecho en cualquier situación, incluyendo el galpón de Paso, ¿no? El segundo proyecto justamente hacía partícipe y pedía que el Ejecutivo tomara cartas en el asunto. Nosotros en ese caso no solo no estábamos de acuerdo, no acompañamos el proyecto, no estábamos de acuerdo en que el Ejecutivo tomara cartas en el asunto, sino que, teniendo en cuenta los antecedentes, le pedíamos que no tomara cartas en el asunto, al menos si lo iba a hacer en la forma en la que lo hizo, y que hoy lo tienen tanto al intendente municipal como al secretario de Obras Públicas procesado en la justicia federal por daño y robo, ¿no? Entonces, por eso digo, lo decíamos en la sesión, cuando tratamos el primer proyecto dijimos, bueno, nos alegramos que esta vez vayan por la vía que la ley indica, pero bueno, en el segundo proyecto estaba el riesgo de que volviera a ocurrir lo de Juan José Paso y por eso no lo acompañamos. Pero digo, bueno, en algunas situaciones la justicia sí, en otras situaciones la justicia no, también lo dijimos en el ámbito de la sesión. Hay que esperar que la justicia trabaje, por ejemplo, en este tema que se ventiló por la radio de ustedes, por ejemplo, que no, aparte no fueron anónimos, sino que era un empleado con nombre y apellido y el apoderado de una de las empresas con nombre y apellido, ¿no? Digamos, hablando en nombre de la empresa y por supuesto el empleado también. Lo que pasa en estas situaciones, y cuando a veces se acusa a la justicia de que a la política de que acude a la justicia, es cuando los intereses, porque a ver, con todo derecho, por ejemplo, en esta situación, el empresario o el apoderado de la empresa defiende los derechos de la empresa, ¿no? Y está bien que así sea, yo lo haría también si fuera él. El empleado defiende sus derechos como empleado, y está bien que así sea, yo también lo haría si fuera él. El problema es que lo que no están representados aquí son los intereses de los contribuyentes, el interés de los futuros adjudicatarios de las obras y de las casas, por ejemplo, y demás, que es la función que debe tener el Estado, y en todo caso si hay una denuncia en la justicia, como en estas denuncias públicas cruzadas dejaron entrever que ya se había actuado en el ámbito tanto de la Secretaría de Trabajo como de la Justicia, porque se estaban hablando de delitos, bueno, el municipio debería presentarse en la causa para justamente defender un interés que no está defendido en el marco judicial, si es que se ha ya consustanciado la causa. ¿Qué es lo que estamos nosotros haciendo en Juan José Paso, ¿no? Con el galpón de Juan José Paso? Digamos, la empresa Ferroexpreso, que es en este caso la querella, lo que defiende, por supuesto, y es lógico, es el interés de la empresa. Claro. En este caso, digamos, al ser una causa penal, a título personal, hay dos personas
intendente y secretario de Obras Públicas, pero no en tanto de cargo que ocupan, que eso será en todo caso un agravante, pero digo, es personal, se están defendiendo y está bien que así sea, pero bueno, alguien tiene que representar también los intereses de los contribuyentes, porque en un futuro puede haber un perjuicio, lo dice el doctor Plow, el juez federal, también para el erario público municipal, ¿no? Entonces, a veces es necesario judicializar no la política, sino la gestión, cuando hay intereses que corren riesgos, y cuando esos intereses no son personales, esos intereses son colectivos. Lo que nosotros pedíamos, por ejemplo, en las viviendas, reitero, era velar por los intereses hoy de los contribuyentes que están pagando con muchísimo sacrificio con sus impuestos estas obras, ver que todo se esté haciendo bien, y ojalá todo se esté haciendo bien y todo lo que se dijo no se ajuste a la realidad, pero estar ahí para verificarlo y en todo caso accionar si es que hay que accionar, pero en defensa de un interés que hoy no está representado. Pablo, uno de los argumentos que se utilizó en el caso de las viviendas para rechazar el proyecto fue que no se estaba utilizando un lenguaje adecuado a la institucionalidad del Consejo. Me causó el mismo efecto. No comen, como decía Basile. A ver, cuando dos no quieren, decía también un comentarista de boxeo, ¿no? Cuando no se daban buenos combates de boxeo, él decía, cuando dos no quieren, uno no puede. Digo, puede ser que a vos no te guste una coma de un proyecto, pero de técnica legislativa, creo que, digamos, rechazar un proyecto que apunta a una situación tan delicada, aduciendo, además erróneamente, por supuesto, digamos, no fue una defensa, sino fue una excusa, ¿no? No fue una fundamentación de la negativa, sino una excusa por la negativa, porque a veces cuando no tenés fundamentos para negarlo, no te queda otra que recurrir a la excusa, y la excusa podría haber sido que, qué sé yo, no sé, que yo soy pelado, o que cualquiera, pero en realidad a eso se recurre cuando no hay fundamento. No hay mucho más para agregar, ¿no? Pablo, te agradecemos muchísimo, como siempre, por la información y, por supuesto, vamos a seguir hablando de toda la actividad que están desarrollando. Por otra parte, y fuera del Consejo Deliberante, reuniones que tienen que ver con la actividad también, y fue un encuentro con concejales de Tejedor. Exacto, estuvimos, creo que fue el martes, ya he perdido la cuenta de esta semana, creo que fue el martes. A esta altura del año suelen ser intensas las semanas, ¿no? Creo que fue el martes, sí. Fuimos a Carlos Tejedor. Hay una muy linda experiencia en Carlos Tejedor que tienen, más precisamente en Cuenca, en Tres Algarrobos, con un consorcio de caminos rurales que manejan los caminos rurales en particular de la zona de Cuenca, son 300 y pico de kilómetros, y nosotros siempre trabajamos en red, pero en particular nos interesaba charlar más a fondo de esa experiencia que ha resultado excelente. De hecho, hay una enorme diferencia hoy entre los caminos que están manejados por el consorcio y los que están manejados por el municipio, siempre dentro del distrito de Carlos Tejedor, ¿no? Y son experiencias muy enriquecedoras porque hoy en día tratar de adaptar lo que funciona en otros distritos es en los que estamos, ¿no? En cada uno de los temas. Y este es un tema importante que ha sido y es motivo de muchos reclamos, no solo del sector productivo, sí, fundamentalmente del sector productivo, pero también hay reclamos de docentes y comunidades educativas de escuelas rurales y demás en cuanto al estado de caminos, y una tasa que es de las más caras que hay en la región, ¿no? Entonces, a ver cómo se puede optimizar era la premisa, y por eso fuimos a conocer los detalles. Tenemos que agradecer y mucho siempre la colaboración que recibimos y cómo somos atendidos
por nuestros colegas concejales, en este caso de Carlos Tejedor, del bloque de Juntos, y bueno, también la ocasión siempre es propicia para conversar, intercambiar. Lo hacemos permanentemente a través de las redes, pero a veces un cara a cara siempre es mucho más enriquecedor y uno se puede extender un poco más, así que esto lo estamos haciendo, a veces vamos todos, a veces nos vamos turnando, pero lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo porque hay muchas experiencias exitosas que merecen ser adaptadas para poder ser replicadas hoy o mañana, depende el caso, pero para ser replicadas aquí en Pehuajó, ¿no? Bien. Como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información y a disposición para seguir hablando del trabajo del bloque. Bueno, gracias a ustedes y buen fin de semana. Gracias igualmente. Hasta luego. Chao, chao. Pablo Lanic, presidente de la bancada de Juntos, hablándonos de los dos puntos más álgidos, si se quiere, en el debate en el Consejo Deliberante en la última sesión, las 41 viviendas y el manejo de los trabajos que se hacen en los galpones del ferrocarril, en este caso en Guanaco, finalmente hablando de este encuentro político con concejales de Tejedor.